Suecia y Finlandia abandonan siglos de neutralidad militar y quieren entrar en el Tratado del Atlántico Norte. Un giro histórico precipitado por la invasión rusa de Ucrania. Estas imágenes de los combatientes heridos de la acería de Azovstal dieron la vuelta al mundo a tenor de los bombardeos rusos, como aquí, en Mariupol. Finlandia y Suecia solicitan formalmente su ingreso en la OTAN. Sin embargo, Turquía, miembro de la OTAN, veta su entrada. ¿Habrá finalmente ampliación? ¿Qué implicará? Esa es nuestra pregunta de hoy. ¿La OTAN toca la puerta? ¿Una amenaza para Rusia? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Fondo en la que debatimos sobre el nuevo orden en este continente. Mis invitados hoy son Alexandra Sitenko, que es politóloga y experta en las relaciones entre Rusia y América Latina. Es doctora en estudios globales por la Universidad de Leipzig. Ezequiel Vistoletti, profesor de política internacional de la Universidad Alice Salomon en Berlín y conductor del programa Demoliendo mitos de la política. Y Amir Valle, periodista y escritor cubano. Ha trabajado para diversos medios de América Latina, el Caribe y Europa, desde hace años también para la Deutsche Welle, aquí en Berlín. Bienvenidos a ustedes, bienvenidos a los tres. Empezamos por ti, Alexandra, porque vemos claramente que Putin se proponía debilitar a la OTAN. Dijo que eran maniobras disuasorias, por así decirlo, esa entrada también en Ucrania. ¿Consigue Putin lo contrario de lo que se propone? Pues obviamente que sí. Que seguramente no era su objetivo hacer que Finlandia y Suecia expresen el deseo de entrar a la OTAN, aunque en discusión, por ejemplo, los objetivos o la intención de Finlandia ya se había discutido en los años pasados también, a partir de 2017 más o menos, y Putin ya entonces advertía a Finlandia no precipitarse, no hacer ese paso, no solicitar la entrada a la OTAN. Y obviamente no es lo que él buscaba, pero es comprensible también ese paso, porque lo hacen y, bueno, eso va a ser una restricción de la capacidad de actuación para Rusia en el norte, posiblemente en el Ártico, y claro, para Rusia no es deseable que la OTAN amplíe su presencia en el flanco del norte y su presencia en el Ártico, lo que para la OTAN, para la OTAN sería una ganancia, y también ganar los ejércitos modernos y capacitados. Enseguida vemos también lo que supone para Rusia y para la OTAN. Ezequiel, estos dos países, ¿te ha sorprendido el rápido cambio de opinión de la población? Quiero decir que había una gran mayoría en contra de la adhesión a una alianza militar y en materia de 3 meses. Sinceramente no, porque presencio ese ánimo generalizado en Occidente en su conjunto. Ahora, que ese ánimo realmente coadyuve a la paz, que genere una contribución a la paz, bueno, esa representa otra cuestión. Pero sí, participo de la idea de Alexandra de que en el contexto de los movimientos geopolíticos y en este contexto de reconfiguración del orden mundial, genera sentido la conformación de estos bloques y la desaparición. En un mundo polarizado desaparecen las medias tintas. Las medias tintas, sí. Y entonces estos países con una tradición neutral, lo cual para mí habría representado una postura, una posición excelente para la resolución del conflicto en Ucrania, pero bueno, ahora ya aparecemos en un mundo nuevo, en esta reconfiguración, y entonces genera sentido este movimiento. Luego vamos al orden mundial y esa bipolaridad de la que estás hablando. De todos modos, Amir, no se lo han puesto fácil. Estos países, quiero decir que una vez que se lo plantearon, esa decisión se planteó una comisión de expertos que también habló de las posibles desventajas de entrar en una alianza militar, la posibilidad también de provocar a Rusia, es decir, qué repercusiones negativas puede tener también la adhesión a la OTAN para Finlandia y para Suecia. Mira, primero hay que tener en cuenta algo. Estamos hablando de dos de las democracias más sólidas de Europa. Por esa razón es importante el cambio del voto popular. Y ahí hay que tener en cuenta algo. En el caso de Finlandia, no hay que olvidar que cuando Hitler estaba invadiendo Polonia, Rusia estaba invadiendo Finlandia y fue la primera gran mordida que le hizo a Finlandia. Y el pueblo finlandés logró parar la invasión rusa completamente, pero sin lograr
que Rusia le quitara una buena parte de ese territorio. Eso en la memoria de los finlandeses está. Cuando tú oyes todas las entrevistas en la población que se han hecho en los últimos tiempos, ese es como un fantasma que ha revivido. Y por supuesto, entonces, hace que en el caso de Finlandia y Suecia, que es un país que mira mucho siempre lo que sucede en toda esa región, es obvio que también tengan ese espíritu de, bueno, lamentablemente tenemos que dejar 200 años de neutralidad porque, como decía Pistoletti, ha cambiado el panorama. Pues ahí vamos, porque precisamente la primera ministra sueca decía que solicitar la adhesión a la OTAN significa abandonar la política de seguridad que han defendido durante 200 años. Así que no es exagerado hablar de un cambio histórico. Suecia. La última guerra la libró hace más de 200 años contra Napoleón. Desde entonces, la neutralidad fue razón de Estado. Precisamente ahora adoptará una nueva posición, apostando por la OTAN, lo mismo que quiere hacer Finlandia. Como miembro de la OTAN, Suecia no solo recibirá mayor seguridad, sino que también podrá aportar más a la seguridad. Ya no podemos confiar más en un futuro en paz estando tan cerca de Rusia. Por eso solicitamos el ingreso en la OTAN. Es un acto de paz, para que nunca vuelva a haber guerra en Finlandia. En la llamada Guerra de Invierno de 1939, Finlandia fue invadida por la Unión Soviética. Resistió ferozmente, pero al final tuvo que firmar el Tratado de Paz de Moscú. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Finlandia tuvo que concordar su política exterior con el Kremlin. Ahora la OTAN se acercaría aún más a Rusia a través de los 1.300 kilómetros de frontera finlandesa. ¿La OTAN en el norte, una amenaza para Rusia? Bueno, en ese mapa lo veíamos, Alexandra, la entrada de Suecia en Finlandia, lo decías antes, fortalece evidentemente la OTAN, sobre todo la entrada de Finlandia, ¿no?, que tiene uno de los mejores ejércitos de Europa, precisamente por esa cercanía con Rusia que han desarrollado en los últimos años, muchos efectivos y también muchos reservistas, ¿no? Es decir, ahí ves realmente un plus para la OTAN. Para la OTAN sí, sin duda. Además, los finlandeses tienen mucha experiencia con combates de invierno. Y mientras que las otras naciones, tal vez Noruega lo tienen, pero la mayoría de los países que ahora están en la OTAN no tienen esa experiencia como lo tienen. O sea, en el caso de Finlandia es más notoria. Quiero destacar un elemento que no mencioné antes, que me parece importante, la diferencia entre la OTAN, o sea, percepción de amenaza que proviene de la OTAN si se trata de países postsoviéticos y de los países que están ya dentro de la Unión Europea, o sea, que ya pertenecen al bloque occidental. Es distinto. O sea, hay que tener en cuenta esa diferencia. Además, para Putin, el problema con la extensión de la OTAN es menos político, es menos estratégico militar y más histórico geopolítico. O sea, geopolítico histórico. Se trata de la zona de influencia de Rusia. Y ahí creo que hay irritación dentro del círculo militar. Interesante, Ezequiel. Entonces, para Rusia, esta ampliación de la OTAN, si es que se lleva a cabo, habrá que ver también cómo se desarrolla, ¿supone realmente, como decía el vídeo, una amenaza? ¿O al no ser, como decía Alexandra, de acuerdo la esfera soviética, postsoviética? No solo eso, sino que no aparecen conflictos abiertos, exacto, como en el caso de Crimea. Entonces, en ese sentido, no debería representar una amenaza directa o connotar una amenaza directa. De cualquier modo, yo no establezco el foco de los avances de la OTAN en Rusia, sino en el orden mundial. Y en ese nuevo orden mundial presenciamos los dolores de parto en el nacimiento de un nuevo orden mundial, geopolítico y económico, porque los dos órdenes aparecen en crisis, tanto el orden de la Pax Americana, ese orden unipolar con Estados Unidos como única potencia, como así también el orden neoliberal, herido desde la crisis de 2008 y con el cachetazo final dado por la pandemia y situaciones verdaderamente impensables como Estados Unidos sin producción de mascarillas, ¿no?, por la relocalización de la industria médica de Estados Unidos. Bueno, entonces presenciamos ese nuevo orden mundial y los movimientos dentro de esto aparecen en el contexto de Estados Unidos, sus aliados de la OTAN y por el otro lado principalmente de China.
no de Rusia. No de Rusia, exacto. Rusia, en todo caso, representaría un socio menor en este nuevo orden mundial en el cual aparecería China como uno de los dos polos, aparentemente, porque realizamos especulaciones y análisis a futuros, entre China, Estados Unidos, la India junto a China y Rusia como un socio intermedio. Yo creo que China y Rusia, la India, ¿realmente son socios o realmente estarían en un bloque o no? Porque China, de momento, se aleja también. Es que son bloques de conveniencia. O sea, en el caso de China, todo el mundo sabe que no tiene amigos en el mundo. Es decir, es igual que la India. La India siempre ha sido... está siendo muy moderado. Muy moderado. Pero yo quiero digamos, poner algo que es creo que es importante en este momento, que hay que tener en cuenta. Creo que es la oportunidad de la Unión Europea de retornar a la creación de ese organismo europeo de seguridad, sin la égida absoluta de Estados Unidos. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, hoy nosotros vemos la OTAN y todo el mundo piensa la OTAN la fundó Estados Unidos. No, o sea, fue en la circunstancia. Estaba Estados Unidos en la fórmula, pero la OTAN cuando surge como un mecanismo para protección de Europa Occidental ante un grupo de maniobras de la Unión Soviética. Y no hay que olvidar que incluso hasta la Unión Soviética, es algo que es muy cómico, hasta la Unión Soviética en 1954 pide ser miembro de la OTAN. Pero como entonces, obvio, tú no puedes hacer poner rejas en tu casa para que no entren los ladrones y darle la llave al ladrón principal. Punto. Le dijeron que no y entonces ellos fundan el Pacto de Varsovia en el 55. Pero el origen fundamental de esto era la protección, tener un sistema de defensa de seguridad para Europa. Y Rusia ve claramente en ese sistema de seguridad, por lo menos en la OTAN, ve claramente una amenaza. Claro, el problema es que es el pretexto. Es decir, si tú analizas el accionar de la OTAN, como decía Vistoletti, o sea, se ha expandido, pero se ha expandido buscando una cosa que va más allá de agredir a Rusia. Alexander. En realidad no era la intención. En realidad yo tengo la impresión que en círculos militares o de Pentágono dentro de los Estados Unidos sí se alberga la esperanza de que Europa pueda ser más independiente en materia de militar y de seguridad, porque lo que pasó justo ahora, lo que estamos presenciando es que Rusia se entrepuso en el camino de los Estados Unidos, que en realidad se preparaban a enfrentar a China y Xi Jinping, y de pronto aparece Europa y ellos tienen que defender a Europa de nuevo, que no era su intención, y ahora están metidos. Yo estoy de acuerdo contigo que es una oportunidad para Europa y es importante si la va a usar o no, pero es una oportunidad para la Unión Europea convertirse en un actor en materia de política exterior y de seguridad. Política exterior, porque por lo menos en política militar no ha hecho nada en los últimos años y lo ha dejado todo en manos de la OTAN. Vamos a ver lo que dice Rusia, porque aunque otros en el Kremlin sí han amenazado con represalias, el que no parece muy impresionado ante la inminente, probable entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN es el propio Putin. Escuchemos. Finlandia, Suecia. Rusia no tiene ningún problema con estos estados. La ampliación de la OTAN hacia estos países no representa ninguna amenaza directa para Rusia. Sin embargo, una ampliación de la infraestructura militar en esas regiones provocará sin duda una reacción por nuestra parte. Ezequiel, difícil la pregunta. ¿Qué quiere decir Putin cuando dice una ampliación de la infraestructura militar? Y lo pregunto porque ya llevan a cabo maniobras militares conjuntas la OTAN y el ejército finlandés, el ejército sueco, es decir, ya hay presencia de tropas de la OTAN. ¿Qué es lo que desataría una reacción por parte de Rusia? No puedo responder desde la cabeza de Putin. En mi opinión, respondió con mesura en el sentido de, por un lado, no maximizar el conflicto, por otro lado, establecer claramente que, bueno, el recelo de Rusia ante esta expansión de la OTAN. Respecto a lo de la oportunidad para Europa, yo participo de la idea de que esto representa, justamente, el surgimiento de un nuevo orden representa una oportunidad. Lamentablemente yo presencio en Europa una completa falta de visión de la situación, la idea esta de generar una Europa
Europa unida, con sus propias fuerzas armadas defensivas y comprometidas con los derechos humanos, independientes, activas en el mundo, estableciendo relaciones con China, con Rusia, con Estados Unidos, con América Latina. Yo presencio a una Europa cada vez más subordinada a Estados Unidos. Pero una Europa unida en estos momentos, eso sí, de momento. Mientras que no ataque la recesión, mientras que no haya otra serie de problemas. ¿Unida en qué, Úrsula? Unida a la hora de aprobar paquetes de sanciones, por lo menos de presionar. A la hora también de enviar armamento, aunque... Sí, bueno, pero de ahí a una política exterior compartida, una política militar la compartida. Asignatura pendiente que Macron lleva intentando sacar adelante desde hace años y Alemania ha ido frenando, ¿dirías? ¿Y ahí? Yo no lo responsabilizaría, o no responsabilizaría al gobierno actual o el anterior, sino a una cuestión de construcción de un orden de seguridad a lo largo de los años. Faltante, con liderazgos verdaderos, liderazgos sin esa visión y incluso hasta culturalmente sometidos a el liderazgo de los Estados Unidos. Para Estados Unidos esto representa un excelente... Yo machaco siempre con lo mismo en estos programas. Representa un excelente negocio. Esta situación, Europa parece cada vez más subordinada. Lo que sí, cuidado, porque Estados Unidos, como un país democrático, con sus problemas, pero democrático al fin, puede el día de mañana alcanzar Trump de nuevo la presidencia y entonces todos los cálculos basados en Estados Unidos con Biden, de repente pueden aparecer hay algo que uno tiene que tener en cuenta muy rápido. Finlandia. Finlandia es el mejor ejemplo de lo que pudiera ser la Unión Europea. La Unión Europea durante décadas no ha querido ver que tiene el enemigo cerca. La experiencia histórica de Finlandia le hizo ver la necesidad de tener el mejor ejército de Europa. Es decir, estamos hablando de una de las naciones que tiene el ejército mejor preparado, el sistema de defensa de la población mejor preparado. Es decir, estamos hablando de un país que el 80% de la población en 24 horas puede estar en un refugio. Sí. Es decir, han preparado durante décadas, se han venido preparando. Tienen más de 1000 kilómetros de frontera. Sin mover nada absolutamente, pero lo han venido haciendo. Era lo mismo que puede hacer la Unión Europea y que no hizo por estar pensando todo el tiempo en los gavilanes de Estados Unidos que definían asignatura pendiente de Europa. Alexandra, sí, el problema es que no hay liderazgo dentro de Europa. Recordemos que son 27 países con idiomas, culturas e intereses muy diferentes. Pero se necesitan líderes. Paralelismos con América Latina, sin ir más lejos, a la hora de falta de liderazgo común. Pero bueno. Pero necesita, ¿sabes? Lo que observo y lo que lamento mucho es que no haya líderes, no haya políticos capaces de ver el cuadro completo. Exacto. Y no solo adaptarse a lo que está sucediendo ahora, ¿sí? al desarrollo actual, a lo que sugiere. Entonces, bueno, tenemos que adaptarse, tenemos que buscar soluciones, sino que que sean capaces de ver más allá, ver los desafíos futuros, que eso es verdadero liderazgo. Estadistas visionarios y no solamente reactivos. Exactamente. Tenemos que hablar de otro actor, porque la admisión de un nuevo miembro tiene que recibir luz verde de los 30 Estados miembros. Estoy hablando de la OTAN. Pero el segundo país con el ejército más grande de la OTAN, que es Turquía, amenaza con vetar y está vetando en estos momentos la ampliación. Suecia es un semillero de organizaciones terroristas. Precisamente en este proceso, no podemos decir sí al ingreso en la OTAN a aquellos que imponen sanciones contra Turquía. La OTAN es una organización de seguridad. Bueno, hoy vemos a Recep Tayyip Erdogan diciendo claramente que las delegaciones de Suecia en Finlandia que quieren ir el lunes a visitarlo para intentar convencerlo, que no se molesten si quieren venir. Está intentando negociar. ¿Qué tan probable es que realmente acabe bloqueando la entrada de dos países, digamos dos democracias, como decíamos aquí, casi modélicas en la OTAN con ejércitos? Sí, bueno, el rechazo responde al asilo de los militantes kurdos, ¿no? Considerados por Turquía, en Suecia en particular, considerados por Turquía terroristas. Ahora va a comenzar una presión contra Erdogan tremenda si capitulará o no, o si esto en realidad representa una estrategia de negociación, no lo puedo determinar. De cualquier modo, para mí, si efectivamente Suecia y Finlandia aún apareciesen como en el futuro como estados neutrales y no participaran en la OTAN, para mí eso representaría una contribución a
la desescalada de este conflicto. La no entrada. La no entrada, sí. La estrategia de Erdogan, yo no lo quiero mucho Erdogan, sinceramente, por conservador, por autoritario, difícil quererlo, pero hasta ahora Turquía, en esta posición de neutralidad, entre comillas, está realizando una contribución a una salida diplomática más grande que Europa con el envío de armas. Los únicos acuerdos diplomáticos alcanzados hasta ahora fueron alcanzados en Turquía, país en el cual participan las dos partes, porque precisamente Turquía rechazó la invasión, pero no participó en las sanciones, entonces aparece como neutral. Y en la difícil resolución diplomática, porque las dos partes aparecen cada vez más lejos y cada vez más obstinados en una resolución militar, cuando todos los días presenciamos muerte y muerte y muerte, bueno, Turquía hasta ahora, con el autoritario de Erdogan, está realizando una contribución mayor que Europa enviando armas. ¿Qué significa, Mir, exactamente para Putin ahora mismo el papel de Turquía y ese bloqueo, ese veto? Quiero decir, ¿supone un alivio para Putin? ¿A largo plazo debilita a la OTAN, Erdogan? No lo va a hacer. Por otro lado, está vendiendo, drones a Ucrania. Yo sí pienso que la posición de Erdogan es una posición buscando negociar. Es decir, estoy absolutamente convencido. No hay que olvidar que ese es un gesto típico, natural de cualquier líder autoritario, y Erdogan lo es. En ese sentido, sí estoy de acuerdo. O sea, creo que lo que ha logrado esa neutralidad de Turquía es importante hasta este momento. ¿Que ha dado resultados? Yo no creo que ninguno, porque lo que hemos visto es sencillamente una imparcialidad en los dos lados, que no quieren ahora finalmente negociar, salvo que uno o el otro abandone la guerra. Eso es lo que vemos sobre el lado de esto. Ahora, lo que sí yo pienso es que Finlandia y Suecia, yo sí pienso que a la larga van a entrar, están decididos absolutamente, y a Erdogan los van a presionar el resto de los países para lograr que Finlandia y Suecia entren en la OTAN. Yo no estoy tan convencido, Vistoletti, de que mantener la neutralidad ahora en estos momentos ayude. Creo que también el hecho de que ya incluso Putin haya dicho que Finlandia y Suecia no entren no significa un peligro para nosotros. Ya ese es un paso en avance, lo que reactiva la vieja teoría de que, bueno, aquella amenaza que hicieron hace unos años, cuando se habló por primera vez de nosotros podremos entonces poner armas nucleares en las fronteras. Alexandra, o sea, ese es el otro peligro que entra, pero no hay que olvidar que existe dentro de la Unión Soviética, dentro de Rusia, perdón, la ley de que no vamos a usar armas nucleares a no ser que nos la usen contra nosotros. Es una ley que está establecida. Que amenace nuestra seguridad. ¿Le conviene a Erdogan, le conviene a Turquía tener una Rusia fuerte en el Mar Negro? ¿Qué papel juega Erdogan un poco entre amigo y enemigo de Putin? Es un papel interesante desde hace años de Turquía, porque por un lado creo que también fueron los antecedentes de ese conflicto en Ucrania, también que tiene que ver con Turquía. ¿Sí? Cuando a finales de 2020 creo que Ucrania firmó un acuerdo estratégico sobre cooperación estratégica en materia militar con Turquía, que seguro que a Rusia no le ha gustado eso, y Turquía empezó a enviar drones a Ucrania. Luego, ¿qué juego está jugando Erdogan? Yo creo que, para contradecir un poco a ti, yo creo que es posible que pueda evitar, porque recordemos la compra de los sistemas antimisiles de Turquía, los sistemas rusos que Turquía compró. Los Estados Unidos intentaron evitarlo, pero al final Turquía hizo lo que quería hacer. Luego, Erdogan creo que es importante como para comunicación pública de él, también para presentarse como una parte capaz de ser mediador en ese conflicto. Y tercero, no olvidemos la política de Gran Turquía de Erdogan, que sí es importante. O sea, él siempre insiste en un trato, en un trato especial de Turquía. Y de cara a las elecciones eso se redobla más ahora. Pues mientras Rusia se atrinchera en las zonas ocupadas en Occidente, ya hay quien da por perdedor a Putin, como el presidente del Consejo de Europa o el secretario general de la OTAN, que rezuma optimismo. Escuchemos. Ucrania resiste. La OTAN es más fuerte que nunca. Europa y Norteamérica están fuertemente unidas.
Ucrania puede ganar esta guerra. Ukraine can win this war. Ezequiel, ¿está justificado ese optimismo? Leña al fuego en un Leña al mundo fuego. de fantasía. Así de sencillo. Rusia realiza avances moderados pero cotidianos en una guerra de asedio, eso es cierto. Rusia realizó una subestimación del poderío militar y de la reacción de Occidente, evidentemente también. Aventuró una guerra relámpago. Con la idea de que además, por lo menos la población rusófona en Ucrania recepcionaría a los soldados con los brazos abiertos. Bueno, evidentemente no pudo, entonces reacomodó su estrategia, pero aún así aparece en control del sur, ahora con Mariupol conquistada, el control completo del sur, el control del este. Para mí, yo aquí realicé una predicción hace algún tiempo, 2 semanas después, los servicios de inteligencia de Estados Unidos realizaron el mismo análisis, esos con miles de millones de dólares a disposición, yo con una computadora nada más. Para mí, a partir de ahora, Rusia va a querer acometer un ataque contra Odessa y generar la unión de ese corredor del sur con Moldavia, con la zona de Transnistria. Así que esto de pueden ganar la guerra en estas condiciones, para mí representa no solamente una tontería, sino un acto de un acto de irresponsabilidad, porque en el medio aparece gente muerta y ucranianos civiles muertos, ¿no? Pero Ezequiel, también es la pregunta, ¿cómo defines la victoria? Creo que ahí puede haber varias definiciones. Claro. Sí que es victoria. Creo que para Ucrania o para el Reino Unido, la nota que para Estados Unidos la victoria es echar a Rusia por completo del territorio ucraniano. Creo que estoy de acuerdo contigo, el mundo de fantasías por ahora. Luego yo veo la interpretación de victoria por parte de Alemania o de Francia o la Unión Europea ya es un poco distinta. Ahí primero se trata de conservar, o sea, de salvar a Ucrania como Estado, que Ucrania sigue existiendo como Estado y mantenga su soberanía y que, digamos, las fronteras territoriales existan como existían antes el 23 de febrero, antes de la invasión rusa. Eso es interesante, Alexandra, porque precisamente hoy Scholz en el Parlamento decía eso, ¿no? Que no se trata de que sea Rusia quien dicte la paz y justificaba así el envío de armas para repeler la agresión rusa. Decía, Putin se equivoca si sigue pensando que puede dictar la paz a base de bombazos y se equivocó en cuanto a la determinación de los ucranianos, en cuanto a la unidad de la alianza. ¿Es esa la visión un poco de Europa ahora mismo? ¿Justifica el envío de armas, Amir? Claro, es obvio. Primero, él no lo va a decir si no es la visión, es algo que es muy, muy claro, ¿no? Sí, por lo menos los países cabeceras de la Unión Europea piensan que eso es lo que está sucediendo. Primero, que se ha evitado que Putin, por el propio error estratégico que cometió, que se ha logrado que él logre dictar, bueno, vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro. Recuérdense que al inicio de todo esto, la idea era yo llego, conquisto y ya después voy a negociar con los demás. Me retiro y negocio. Esa era la idea y por eso era el plan relámpago que no funcionó por la resistencia ucraniana. Ahora Putin está, o sea, primero ya tuvo que retirarse de Kharkov. Los ucranianos recuperan Kharkov. Por eso también se habla también de, bueno, de hasta dónde se puede decir, bueno, perdió Mariupol, pero recuperó Kharkov. O sea, es muy difícil en cualquier caso. La guerra es muy... nunca tomada Kharkov. ¿Entiendes? Sí, los alrededores y eso no aparece dentro de la estrategia de toma del este y retrocedió un poquito. Pero en materia, digamos, de estrategia, esas son las cosas que se valoran aquí. Ahora, volviendo al tema, en el caso de la Unión Europea, ellos van a tratar, y hemos tocado el tema de Moldavia y de Transnistria, es decir, es una región que está justamente por estar cerca del control de Odessa, que es un nodo importante para todo el comercio en la Unión Europea, no solamente en esa región. La Unión Europea tiene muy claro que que hay que tener los ojos puestos ahora en Moldavia también. Es decir, y lo que podría pasar con Transnistria. Por esa razón, repito, ellos ahora, lógicamente, lo que deberían hacer es hacer posicionamientos de negociación tratando de evitar que eso siga extendiéndose. Porque los mismos generales rusos han dicho,
que no vamos a parar hasta no lograr lo que nosotros queremos. Y hay algo que es muy interesante, que a mí me llama la atención, que es el trabajo que hacia el interior de Rusia se está haciendo con la población rusa para apoyar toda la expansión rusa. Es decir, eso es algo que nunca hemos tocado a fondo en estos programas, pero que yo creo que tiene mucha importancia porque Putin, lo hemos dicho y lo hemos conversado muchas veces, no es el sector más radical del poder en Rusia hoy. Pero incluso sabemos que en las zonas rurales hay un apoyo ciego casi a esta ofensiva. ¿Cómo se ve ahora mismo, ya que plantea la pregunta Mir, cómo se ve ahora mismo la guerra en Rusia? Quiero decir, ¿se ven ya más voces críticas? Lo hemos visto en la televisión pública, o por lo menos se ha difundido aquí, a un experto militar también hablando de que Rusia ahora mismo está más aislada que nunca y que eso tampoco le conviene a Rusia. ¿Empieza a verse también más oposición dentro del país? Bueno, varias cosas. Sí, ese experto que ya advertía contra esa invasión antes de la guerra. O sea, él pertenece a esa fracción o a la parte más pequeña, ¿sí? Que se llama el partido en Rusia hay partido de silencio, que no dice nada, ¿sí? Los funcionarios públicos. Hay partido de guerra, es partido más grande ahora, y hay partido de la paz. O sea, ese exmilitar pertenece obviamente a ese partido de la paz, que es un partido más pequeño. Lo que a mí me pareció interesante en el discurso también de Putin, el 9 de mayo, ¿se acuerdan? Que todo el mundo estaba diciendo, Putin va a declarar la guerra a Ucrania, va a haber movilización general en Rusia, podría entonces incluso echar una bomba nuclear, o cosas horrorosas. Pero Putin no dijo prácticamente nada, repitió su discurso ya conocido, y lo que es muy interesante, yo no esperaba esas cosas grandes, declaración de guerra, etcétera, pero al menos que menciona alguna victoria, pero ni siquiera lo hizo, no mencionó ninguna victoria, ni lo de Mariupol, porque obviamente no hay mucho que mencionar, porque no hay una victoria contundente en ninguna parte. Tenemos imágenes al respecto, precisamente en Mariupol. Volvamos a esos últimos acontecimientos en Ucrania, porque concretamente en esta ciudad, en Mariupol, que estuvo durante semanas Rusia bombardeándolo, la acería de Azovstal ahora se ha dado por ganada por parte de los rusos. Finalmente rinde su último bastión Ucrania en la ciudad, ya casi arrasada a orillas del Mar Negro. Los soldados del regimiento Azov defendieron el complejo siderúrgico bajo terribles circunstancias. Ahora se procede a la evacuación de cientos de soldados, entre ellos varias decenas de heridos. Ucrania espera que Rusia acceda a un intercambio de prisioneros. En Mariupol podrían haber muerto miles de civiles. La ciudad portuaria era un símbolo de la resistencia ucraniana. Ezequiel, ahí otra vez dos narrativas muy distintas. Los rusos hablan de rendición, los otros hablan de evacuación. Sí. Por otro lado, es claramente una victoria para Putin. ¿Es la que necesita ahora mismo Putin? ¿Puede cambiar esto las cosas? Objetivamente representa la toma de una ciudad importante, una de las más importantes hasta ahora en la campaña de invasión rusa. Pero sí, efectivamente presenciamos esto. Este fenómeno llamado por el filósofo coreano aquí en Berlín, Han, de la infocracia, ¿no? De la guerra de las informaciones y estas informaciones determinando realidades y desapareciendo la diferenciación entre lo real y la mentira, ¿sí? Entonces aparecen cuestiones como esta: Ucrania puede ganar la guerra. Dicho por el director de la OTAN. O no, la guerra, en mi última participación acá, recuerdo las aseveraciones de los otros. Rusia perdió la guerra, con un tercio de Ucrania tomado. Todo depende, como decía Alexandra, de lo que sea victoria y de lo que sea victoria. Sí, bueno, de acuerdo. Por eso la disputa de informaciones y la aceleración del tiempo. Y esto genera además una cuestión nueva en Alemania, en el mundo, pero aquí en Alemania yo la presencio muy visiblemente. En esta disputa de informaciones, el tiempo de la racionalidad, de la reflexión desaparece. Entonces aparece un bombardeo permanente de tiempo presente eterno. Y yo presencio en ese eterno presente en Alemania y quizás en Occidente
el inicio de cierto hastío, de cierto desinterés en la opinión pública por este tema. Exacto. Mientras acometen todos los días con bombas a los pobres ucranianos y ucranianas. ¿Sí? Entonces, eso también podría, de aquí a poco tiempo, representar un factor importante en las decisiones de Occidente respecto a este conflicto. Interesante lo que dice Sí, Ezequiel, cierto. porque vemos también que hay determinados países que están empezando a abrir cuentas o empresas para pagar el gas en rublos a Moscú. Es decir, se habla también de una cierta grieta en la Unión Europea a la hora de aplicar esas sanciones a Rusia. El hastío del que hablaba Ezequiel, que evidentemente a lo largo de las semanas y meses de guerra, sumado a una posible recesión en Europa, sumado a la inflación que empieza a ser muy preocupante, etcétera, etcétera, terminará a lo mejor llevando a la gente a no estar tan dispuesta a apoyar, a enviar armas, es decir, a cambiar totalmente de parecer con respecto a lo que ahora mismo estamos viendo, que se respalda la posición del gobierno, por ejemplo, en el caso de Alemania? Yo ahorita mencioné el caso de Finlandia y de Suecia precisamente porque son lugares donde sí importa lo que piensa la población. Yo creo que aquí en Alemania lamentablemente no importa tanto. Es decir, aquí mucha gente ha estado todo el tiempo pidiéndole a sus propios gobernantes que se preparen para la guerra. Es decir, no hay mejor forma de evitar una guerra que prepararse para ella. Eso es algo más viejo que el mundo. Y por esa razón yo pienso que también, por ejemplo, tú decías algo ahorita que a mí me parece muy interesante, y es que la Unión Europea son 27 países y es muy difícil poner de acuerdo a tantos gobernantes, además con tantas ideologías por medio. Es decir, tantos intereses por detrás. Pero además, en el caso de la Unión Europea, tantos intereses económicos, que sabemos lo que pesan hoy, los intereses económicos en esta región del mundo están por encima incluso de las razones políticas. Más que nada, hay que decirlo. Sí, Alexandra, juega. Solo cortico, veo desaparición, lo que estamos observando es desaparición del componente emocional, ideológico, moralista, y reaparición del componente más pragmático. Entonces, sí. ¿Dirías que juega el tiempo a favor de Putin? A favor de Putin internamente en Rusia, no. No, porque ahí el público, sí, lo que refiriéndome a tu pregunta de antes, la mayoría de las personas del público en Rusia no apoya esa guerra. Ellos no dicen nada o tratan de justificar, digamos, las acciones de su gobierno, pero apoyo explícito a esa acción militar no hay. Y hay también empieza a crecer el fastidio. ¿Se siente la salida de ciertas empresas porque están abandonando? Hay empresas que están abandonando el país por todas las por las sanciones, pero también evidentemente por otra serie de razones. ¿Se siente ya realmente el peso de las sanciones? Bueno, mira, apoyo todavía en febrero o a principios de marzo, pero cuando se hacían entrevistas en las calles a las personas sobre salida de las empresas como McDonald's o IKEA, la gente respondía, pero van a regresar. Yo creo que eso es una cuestión de 2 o 3 semanas, van a regresar. Ahora es obvio que no van a regresar, que el cambio ese que se está produciendo va a ser un cambio de largo plazo, que ya la economía, el poder, creo que el poder adquisitivo, eso se va a cambiar. ¿Sí? Ahora Rusia anunció construcción de los antiguos carros Moskvich. Creo que no es lo que los rusos quieren. Ellos prefieren, las marcas también prefieren elegir entre los carros producidos en Rusia y producidos en el occidente, en Francia o en Japón. O sea que eso no les va a gustar. Y o sea, yo no veo un... Tocando ese tema es algo muy importante de una de las últimas declaraciones, digamos, de los think tanks en Estados Unidos. Es muy curioso que ellos hablan de algo que ahorita Vistolete mencionaba, que es el pensamiento social de la Guerra Fría en medio de un nuevo orden económico. Es decir, ¿cómo puede entenderse eso? Y lo que estamos viendo justamente es eso. Se pierde la emocionalidad y que es algo que se perdió durante todo el tiempo de la Guerra Fría, donde se respondía de otro modo también. Pero ante un nuevo orden económico, es decir, y un reposicionamiento que aquí en estos programas llevamos prácticamente 2 años hablando de ese reposicionamiento económico y político internacional, ¿no? Quizás otro factor lamentablemente desatendido. Esta guerra no solamente está generando muertes y
inflación y problemas económicos en el norte global, en Occidente, sino que además está generando hambrunas en África y problemas económicos de inflación en América Latina gravísimos. En su reciente gira, el presidente argentino Alberto Fernández participó a Scholz de esto, quizás en lo único bueno de esa gira, porque representó una gira de carácter meramente electoral, lamentablemente, y cometió errores graves en términos de política exterior, pero bueno, por lo menos ahí apareció una voz remachando esto, el hecho de que las consecuencias de esto no solo alcanzan a Europa, a Estados Unidos con una inflación sin precedentes, incluso a Rusia, sino también al sur global. Interesante. Vamos a terminar precisamente con esa idea. ¿Cómo ve América Latina la guerra en Ucrania? Porque aparte de Alberto Fernández, por ejemplo, vemos a Lula, que responsabiliza a Biden, a Zelensky, en la última entrevista que dio, si no me equivoco, al New York Times, de no haber evitado esta guerra a tiempo. Es decir, de no haber dialogado, no haber negociado lo suficiente. Condenan la guerra, pero tampoco están a favor de las sanciones, ni Lula ni Alberto Fernández, si no me equivoco. ¿Cómo lo ve América Latina? Mira, yo estuve en América Latina un mes antes de la guerra y después estuve justamente el tiempo en que empezó la guerra y realmente yo dije, bueno, habrá guerra realmente porque en América Latina prácticamente no se hablaba del tema. Pero tuve la suerte de regresar después ahora y ya están muy preocupados en todos los lugares por la guerra porque, como decía Vistoletti, hay graves repercusiones, sobre todo en la caída completa de las economías. Es decir, hay una crisis absoluta, pero además hay algo muy interesante que es que el posicionamiento, por ejemplo, ideológico de determinados bloques se están concentrando muy fuerte en América Latina. Alessandra, la última palabra, la última frase. Bueno, en total el sur global lo ve de forma distinta que el occidente. Claro. Ahí se ve esa guerra más como un proxy war entre la OTAN y Rusia, lo que tiene ciertos elementos, pero en general yo no lo veía solo de este ángulo. Para Rusia, creo que Rusia sí ha perdido peso en Latinoamérica por esa invasión y su posición estratégica. Creo que muchas cooperaciones estratégicas no van a existir después como existían antes. Como hasta ahora. Pues muchísimas gracias a los tres, también por esta aportación para nuestros televidentes en América Latina. Muchas gracias por estar ahí, ya lo saben. Síganos en las redes sociales, dejen sus comentarios y hasta la próxima.